conocemos perfectamente y agradecemos su trabajo entre nosotros a Carlos Ruiz. Queremos orar pidiendo que Dios lo bendiga y lo utilice. Oremos. Padre bueno, Padre de cada uno de nosotros, queremos rogarte en esta tarde para que tu presencia y el poder de tu Espíritu descienda sobre nosotros y nos haga una familia. En esta tarde queremos aprender sobre nuestro credo. Bendice a nuestro hermano Carlos, para que su palabra venga sazonada con todos los ingredientes necesarios para seguir viviendo. Usted, Señor, dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos a escucharlas y a ser sensibles a la presencia viva y eficaz en medio de tu pueblo. En estos tiempos necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer algo un poco diferente de lo que normalmente hacemos, lo que normalmente hago yo. Caro y yo vamos a trabajar o enseñar en equipo, para que tengan también la perspectiva de la mujer. Y además hemos dividido el tema en dos partes. Bueno, primero déjenme repartir un bosquejo que nos orienta al tema. El tema es una frase en el credo que dice: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, aquí en la hoja podemos ver la frase, y aunque no he estado con vosotros en las sesiones anteriores, tengo entendido que habéis ido viendo las frases del credo, y que eso quiere decir que la semana pasada vieron la resurrección de Cristo. Entonces, hoy nos toca su ascensión y que se sentó a la diestra del Padre. Subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Esa parte del credo se llama la exaltación de Cristo. Cuando hablamos de que Dios se hizo hombre y vino a la tierra, eso lo llamamos su humillación. Porque Dios, el Dios exaltado, se humilló y se hizo hombre. Cuando Él se resucitó y volvió al Padre, lo llamamos su exaltación. Y hay dos fases o dos partes de su exaltación. El primero es su ascensión, que fue predicho, y luego su sesión, que se sentó a la diestra del Padre. Entonces, lo que queremos hacer es hablar rápidamente, brevemente, de esas dos enseñanzas bíblicas, su ascensión y su sesión, pero luego, para ponerlo dentro de un contexto más amplio, vamos a hablar del significado de su ascensión dentro del contexto de quién es Cristo. Porque esas dos partes de su obra, su ascensión y su sesión, son parte de su identidad como Dios mismo, como divino, como persona divina. Entonces voy a hablar yo primero de su ascensión y su sesión, y luego Caro va a hablar de la identidad de Cristo y su divinidad. ¿Okay? Entonces vamos a seguir este ejemplo, este bosquejo. Podemos ver que los primeros dos puntos, su ascensión y su ascensión, los voy a tocar yo. Y
y hay unos versículos bíblicos, y luego puntos 3 y 4, afirmaciones directas y afirmaciones indirectas, los va a tocar Caro, y luego vamos a hacer una pequeña ejercicio, una actuación. Bien, bueno, su ascensión. Tenemos dos versículos. Primero, Hechos 1, 8 y 9, que quizás son los versículos que definen o que hablan en forma más clara de su ascensión. Dice Hechos 1, 8 y 9, pero eso es Cristo hablando a los apóstoles, ¿no? Después de haber resucitado. Entonces eso es después de su resurrección. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces eso fue alzado, es la ascensión de Cristo. Y quizá nos viene a la mente las pinturas de El Greco o algún artista en el Prado, ¿no? La ascensión de Cristo, porque hay muchos cuadros que representan a Cristo ascendiendo. Y otro es 1 de Pedro 3:22, que dice: Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ese versículo habla de las dos cosas, no solo la ascensión, sino también la sesión, que está sentado a la diestra. Bueno, rápidamente, 4 cosas que podemos ver o aprender de su ascensión. Primero, que Él fue al cielo para prepararnos un lugar en el cielo. Juan 14, versículos 1 y 2, nos enseña que Cristo dijo que volvía al cielo para preparar un lugar por los suyos, por los creyentes. Entonces, pues eso, algunas de esas ideas, algunas de esas enseñanzas, quizás no las podemos entender en su complejidad, pero en algún sentido Cristo tenía que ir a preparar mansiones en el cielo para nosotros, o casas grandes, o lugares bonitos, o como lo quieres imaginar, ¿no? Pero eso es lo que enseña la Biblia. Segundo, en Juan 16:7, Cristo enseñaba que Él tenía que volver al Padre para que pudiera enviar el Espíritu Santo. Nosotros, o más bien, vamos a hablar, los discípulos conocían a Cristo cara a cara, pero nosotros no lo conocemos físicamente, pero lo conocemos a través de la experiencia del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces a Cristo le era necesario volver al Padre para que pudiera enviar al Espíritu Santo para que Él morara en nosotros. 3. El libro de Hebreos enseña que Cristo, y eso es quizá una metáfora, pero Cristo, en el mismo sentido que el sumo sacerdote rociaba sangre de los animales en el templo, en el altar, Cristo tuvo que rociar su sangre en el altar en el cielo. Déjenme leer el versículo. Hebreos 9. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, está hablando de un tabernáculo en el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por su propia sangre, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Cristo tuvo que rociar su propia sangre en el altar en el cielo. Y por último, Cristo continúa intercediendo por nosotros en el cielo. Él tuvo que volver al cielo para estar delante del Padre y interceder por
los que le siguen. Cuando nosotros oramos a Jesús, Él escucha nuestras oraciones y las presenta al Padre. Entonces podemos confiar, podemos tener la confianza de que Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre. Cuando nosotros pecamos y pedimos perdón, Cristo ruega al Padre y el Padre nos perdona porque Él considera la sangre de Cristo aplicada a nosotros y nosotros estamos perdonados por la obra de Cristo. Bueno, entonces eso es básicamente la idea de la ascensión, que Cristo volvió al Padre para interceder, para rociar con su sangre en el templo, para enviar el Espíritu Santo y para preparar un lugar en el cielo. Bien, seguimos y vamos a ver sucesión en vuestro bosquejo. Dice: Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Hebreos 1:3, quizás es el versículo más clave. Y está hablando de Jesucristo y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, eso se refiere a su obra en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, la idea de que un rey se sienta en el trono indica que está tomando la posición de poder. Con un rey, yo me pongo a pensar, claro, yo siendo americano, pues no tengo mucha experiencia con reyes, pero vosotros que sois españoles, están más familiarizados con el concepto de un rey. Pero yo he visitado el Palacio Real y veo los tronos de Isabel y Fernando, ¿no? Y otros reyes todos los reyes han sentado en esos tronos. Cuando un rey se siente en el trono, está ejerciendo su papel de poder, ¿no? De hablar con autoridad. O cuando el Papa habla ex cátedra, la palabra cátedra quiere decir silla. Cuando él habla de su silla, corrígeme si estoy mal, pero eso así lo entiendo. Entonces está hablando con autoridad, está hablando con su autoridad como Papa. Bueno, en el mismo sentido, Jesús, cuando Él se sienta en el trono, está tomando la posición de autoridad. Eso nos enseña tres cosas. Primero, que Cristo es nuestro gran Rey. ¿Sí? Cristo es nuestro gran Rey. Es un Rey soberano. En un sentido, y quizá eso es muy humano, pero es como si Dios Padre fuera el gran Rey soberano y Cristo es el Rey, ¿cómo lo decimos? Vasallo, ¿se puede decir vasallo? O menor, Rey menor. Y Cristo, como si Cristo fuera el Rey de España, pero Carlos V es el Rey de Europa o del Imperio Romano, ¿no? Entonces, Cristo ruega por nosotros. No sé si esa figura es muy correcta teológicamente, pero nos da la idea. Entonces, Cristo es nuestro gran Rey, ¿sí? Al Padre. Muy bien. ¿Por qué no lo dices un poco más fuerte para que todos escuchen? Y hay un texto bíblico que esclarece que dice: en los últimos tiempos todo se sujetará a Cristo, y a su vez, excepto Cristo, que se sujetará al Padre. Creo que está en Corintios. Lo buscaremos. Bueno, entonces es nuestro gran Rey. Segundo, es un sacerdote que intercede por su pueblo. Romanos 8:34, Hebreos 8:1. En el mundo antiguo, los reyes comúnmente servían también como sacerdotes. Combinaban los dos papeles. Entonces Cristo
como Rey, también intercede por nosotros. Eso es una repetición de lo que ya vimos cuando hablamos de la ascensión de Cristo, pero es la misma idea, ¿no? Que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y en tercer lugar es nuestro Rey mesiánico. Hay muchos versículos que hablan de que Cristo se sentó a la diestra del Padre como nuestro Rey, pero es el Mesías. Es el Mesías que vino para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, que iba a venir un Mesías. Entonces, ese es otro concepto básico de que Cristo está sentado. Pero lo que debe venir a la mente cuando pensamos en Él como sentado es que está reinando, que es Rey, que es poderoso, que tiene autoridad. Y cuando repetimos o cuando decimos el credo de los apóstoles, eso es lo que estamos afirmando, que Él es nuestro Señor. Y somos nosotros sus sujetos. Y estamos aquí para seguirle y obedecerle a Él. Bueno, pues eso rápidamente es el concepto. Sí. He dicho el texto con mis palabras, pero ¿Lo has encontrado? Corintios 15, 27. ¿Cuál es? Otro. Primera de Corintios 15, 27. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él. Literalmente dice así. Tan como interesante. Bien. 15, 27. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte que va a llevar Caro, que son las afirmaciones directas e indirectas de la divinidad de Cristo. Repito, la razón por la cual estamos ya cambiando un poco o expandiendo el tema es porque nosotros a veces estamos enfrentados por personas que dudan de la divinidad de Cristo. La ascensión y la ascensión de Cristo son parte de su obra, que comprueban o afirman su divinidad. Pero Caro va a darnos más ejemplos y versículos bíblicos que afirman su divinidad y luego vamos a conversar entre nosotros. Más que nada voy a leer unos versículos. Yo no tengo nada nuevo que decir, porque más que nada es un repaso de lo que ya sabemos. Pero yo aprecio mucho este tipo de programa, de estudio, porque yo crecí en la iglesia metodista y en los Estados Unidos. Entonces, siempre, todos los domingos, repetimos el credo de los apóstoles, claro, en inglés. Y aquí en la catedral y en muchas iglesias en español el credo. Entonces es muy fácil, después de repetirlo tantos años, entonces creo, sin pensar, esto es mi confesión. Yo os confieso, a lo mejor no es un problema para vosotros, pero para mí eso es una gran ayuda, reflejar en el significado de esas palabras muy profundas y basadas en las Escrituras. Y como Charles dice que estamos más conscientes de que mucha gente, porque tenemos más conocidos, más amigos por mis clases, los vecinos, nuestra vida aquí, gente que no cree en estas verdades de que Cristo está en el cielo reinando, dicen que eso es absurdo. Entonces, cuando yo pienso, ¿cómo puedo defender más estas creencias del credo? Voy directo a la divinidad de Cristo. Entonces, vamos a ver dos afirmaciones directas. Y cuando digo directas e indirectas, no es que las directas son más importantes, es que aquí es cuando Cristo dijo, yo soy, o sea, fue muy claro. Y en los otros más indirectas habló Cristo, pero
indirecto en el sentido de que utilizando metáfora y hablando de yo como el Padre, pero lo más directo, entonces la referencia lo encontramos en Juan 8 y Juan 10. Entonces voy a leer Juan 8, 56 a 59. Y Cristo está hablando con los judíos, los sacerdotes, los fariseos, que están tratando de pillarlo. Pero ya Cristo, siendo Dios y tan sabio, Él sabe en qué punto puede tocarles para provocar más. Bueno, fue para provocarlos, pero hablar la verdad. Así que voy a leer en Juan 8 este pasaje. Abraham, vuestro padre, hablando con los judíos, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Y quién quiere comentar por qué esta frase, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Por qué eso fue tan fuerte? Porque eso es lo que les provocó. Para decir, antes de que Abraham fuese, yo soy. Bueno, yo siendo profesor de inglés siempre pienso en la gramática, entonces yo veo que empieza, o sea, eso de decir yo soy en referencia al pasado de antes que Abraham, pero al principio no tiene sentido gramáticamente, pero sí porque los judíos sabían que esta referencia que viene de Éxodo 3, aquí está citado, es la respuesta a Moisés de que Dios iba a enviarlo. Entonces Dios mismo le dio a Moisés estas palabras, yo soy el que soy. Entonces cuando los judíos escuchaban que Cristo les dijeron eso, inmediatamente hicieron la conexión. Está diciendo que es Dios. Bueno, y luego, en 2 capítulos después, los judíos estaban en Jerusalén en una fiesta de dedicación y le dijeron, muy directo, si eres Cristo, dínoslo abiertamente. Y él respondió así, en Juan 10, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Otra vez, directo, muy directo. Entonces, fue muy claro. Y afirmaciones indirectas son muy conocidos, podemos repetirlos de memoria, pero os voy a repasar Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Obviamente es divino. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es muy obvio, si Él puede dar vida a los muertos, es divino. Hay más versículos, si queréis estudiarlo y leerlo más en casa, pero eso me anima mucho y me da mucho ánimo de que Cristo, lo que Él habló hace tantos años, sigue siendo la verdad,
sigue siendo muy poderoso para cambiar vidas. Yo creo que una cosa que quisiera añadir, que hablamos en casa, muchas veces hablamos con la gente y nos dice, bueno, Cristo fue un gran maestro, un gran ejemplo, pero no fue Dios. Como Gandhi. Sí, es como Gandhi, es como Buda, es como, o si habéis hablado con los testigos de Jehová que están en las calles de Madrid, ¿no? Vendiendo sus libros, pues ellos dicen que creen en Jesús, pero no creen en Jesús como divino, creen en Jesús como buen ejemplo, como buen maestro, pero ellos no adoran a Jesús como Dios mismo. Pero esos versículos que hemos presentado son algunos de los versículos más importantes que afirman que Cristo era Dios mismo, Dios hecho hombre, y debemos estar preparados para defender nuestra fe y nuestras creencias cuando alguien nos pregunta y nos pasa, ¿no? Yo he hablado con mucha gente que les pregunto, pues, ¿quién es el líder religioso que te ha influenciado más? Y te dicen, bueno, cualquier cosa, ¿no? Te pueden decir, Gandhi, no, hay muchos ejemplos, Bill Clinton, Donald Trump. Pero hay una diferencia entre una persona que tiene ciertas enseñanzas, quizás a un buen ejemplo, y una persona que es Dios mismo. Bueno, ahora nos vas a dirigir Bueno, preguntas. hay